Yo espero que ustedes estén disfrutando el viaje de Esdras tanto como yo lo estoy haciendo. Nunca pensé predicar un libro tan difícil como ese. Pero creo que en su viaje podemos aprender muchas cosas y Dios nos habla a través de muchas formas. Y seguimos acompañando a Esdras, porque de hecho el viaje no ha comenzado. El viaje de Esdras todavía no ha empezado. En el capítulo anterior se nos había dicho, en el capítulo 7, yo iba a decir capítulo 1 porque es el primer capítulo de la vida de Esdras, pero es el 7. En este capítulo 7 se habla de la preparación espiritual de Esdras. Esdras tiene que prepararse espiritualmente. Y también se habla del permiso que otorga el rey Artajerjes. Al inicio de este capítulo 8, se habla de quiénes serían los que acompañarían a Esdras de Babilonia a Jerusalén. Y ahora que hemos pasado la lista de los hombres que acompañarían a Esdras, se nos dice, por lo menos en el inicio, en dónde se reunirían para empezar el viaje. Versículo 15, Esdras 8:15. Dice Esdras: los reuní junto al río que viene de Ahava, y acampamos allí 3 días, y habiendo buscado entre el pueblo y entre los sacerdotes, no hallé allí de los hijos de Leví. Bueno, no se sabe a ciencia cierta dónde está este río, ni tampoco dónde está este pueblo. Solamente pues que está en la región de Babilonia, incluso lo que nosotros conocemos como, lo que hoy nosotros conocemos como Irak. Tampoco hay claridad sobre dónde se encuentra el pueblo, ni a dónde se dirigía el río. Pero lo que resalta más no es tanto el río que viene a Ahava, sino el hecho de que en el viaje no había ningún levita. Recordemos que los levitas son los sirvientes y los ministros del templo. El pueblo de Israel, ¿recuerdan? El pueblo de Israel, todo Israel, se componía de 12 tribus. Y les voy a pedir que recuerden las 12 tribus, pero en su casa, ¿verdad? Ahorita solamente vamos a hablar de muy general de las 12 tribus. Y de las 12 tribus, una tribu, la tribu de Leví, se encargaría de todos los asuntos de la adoración, y no solo de la adoración, sino de la enseñanza bíblica. Algo así como que ellos eran los pastores. De entre todos los descendientes de Leví, estos que estaban encargados de la adoración y de la enseñanza, había una familia, que era la familia de Aarón, que era quien ejercía el sacerdocio. Es decir, los de Aarón presentaban los sacrificios primero en el tabernáculo, y cuando hicieron el templo lo presentaban en el templo. Todos los demás levitas que no eran sacerdotes se encargaban de la organización del templo, de tocar los instrumentos. Por eso nosotros y la iglesia cristiana, ¿verdad? Yo sé que no es algo tan común no tener instrumentos, pero si nosotros estuviéramos en Rusia o en la parte oriente, las iglesias cristianas no usan instrumentos musicales. Es algo de la iglesia católica romana, y nosotros adoptamos ya muy tarde, ¿no? En el siglo XVIII, XIX, XX. El punto es que los levitas tocaban los instrumentos musicales. El pueblo de Israel no tocaba instrumentos musicales, era un oficio levítico. Y lo tocaban cuando era el sacrificio, cuando los sacerdotes hacían el sacrificio. También los levitas se encargaban de la limpieza del templo. Y mencionamos, cuando estudiamos Esdras 2, que los levitas encargados de la limpieza, ustedes se imaginan el baño de sangre que había constantemente en el templo de Dios, porque sacrificaban constantemente sacrificios. Nosotros leímos hoy en la mañana que Ana y Penina llevaban sus sacrificios. Bueno, 2 millones de personas salieron con Moisés. Ya para este tiempo, ¿cuántas millones de personas no habrán sido? Y todos llevaban sacrificio constantemente. Entonces los levitas debían limpiar la sangre, barrer el templo y todos estos trabajos dentro del templo que no es muy popular. También eran los encargados de la enseñanza del templo. Había levitas regados en todo Israel, precisamente para enseñarle al pueblo de Israel a obedecer. Y habían otros levitas en las ciudades de refugio. Bueno, todo esto hacían los levitas, que no eran sacerdotes. Pues ya estaban 5,000 personas aproximadamente con estas, ahí reunidos. Dice que se tardan 3 días.
¿Se recuerdan que dijimos que se tarda más o menos entre 4 y 5 meses entre salir de Babilonia y llegar a Israel? No salen en el día primero, están en el día primero y esperan 3 días. Y algunos comentaristas se han mencionado que es por la convocatoria que hacen y necesitan esperar a que toda la gente venga. Y otros comentaristas piensan que es debido a la organización que también tenían en esos 3 días para salir. Pues se reúnen aproximadamente 5,000 personas. Si ustedes hacen las cuentas en los versículos que leímos el domingo pasado, en los primeros 14 versículos, se cuentan 1,500 varones. Pero consideren que esos varones estaban casados y que esos varones y mujeres tenían hijos. Entonces se estima más o menos 5,000 personas que salen de Babilonia a Jerusalén. Y salen, además de todos los judíos de las demás tribus, salen 2 sacerdotes. Eso está en el versículo 2. ¿Quiénes son los sacerdotes? Gersón, que era del sacerdocio de Finés, y Daniel, del sacerdocio de la familia de Itamar. Pero además de ellos, no hay nada más de la tribu de Leví. Ningún levita. Y ya hace bastantes décadas que una primera comitiva de judíos había llegado a Jerusalén. Y se recuerdan que esta primera comitiva eran los primeros que llegaban en aproximadamente 70 años después de estar cautivos en Babilonia. Y cuando llegaron, obviamente no había templo. Babilonia había destruido el templo. Y esta primera comitiva, liderada por Zorobabel, había construido el templo. Con ánimo de Zacarías, con ánimo de Ageo, habían construido el templo. Y esta primera comitiva ya llevaba levitas y ya llevaba sacerdotes. Y este templo ya llevaba operando algunas décadas, con sus sacerdotes y con sus levitas. Creemos que entonces no había necesidades primarias para suplir en el templo. Ellos ya tenían sus levitas y sus sacerdotes en el lugar de adoración. Pero sí habían necesidades religiosas en el viaje. En primer lugar, eran 5,000 personas. ¿A qué hora Esdras le enseñaba a 5,000 personas? Además, habían regalos que llevaba, por lo menos de Artajerjes, había regalado muchos animales para sacrificar. Llevaba, si se recuerdan, llevaba también vino, llevaba alimento para el templo. Entonces, los levitas debían cuidar de las cosas consagradas para llevarlas a Jerusalén. Por eso es necesario que Esdras se encuentre entre el pueblo levitas. Seguimos leyendo versículos 16 y 17. Entonces, dice Esdras, despaché a Eliezer, Ariel, Semaías, Elnatán, Jarib, Elnatán, Natán, Zacarías y Mesulam, hombres principales. Asimismo, a Joiarib y a Elnatán, hombres doctos, y los envié a Ido, jefe en el lugar llamado Casifia, y puse en boca de ellos las palabras que habían de hablar a Ido y a sus hermanos, los sirvientes del templo en el lugar llamado Casifia, para que nos trajesen ministros para la casa de nuestro Dios. Entonces, al darse cuenta que en la convocatoria, que todos estos 5,000 hombres, o 5,000 personas, 1,500 varones, que entre todos ellos no hay ningún levita para que llevara todas las cosas de las ofrendas y para la enseñanza, entonces encomienda a 11 hombres a buscar levitas. Dice acá el texto que son 9 hombres principales y 2 hombres doctos. Los primeros 9 se dice que eran hombres principales. ¿A qué se refiere con hombres principales? Como ya se ha mencionado, en los primeros 14 versículos existen hombres que son jefes de las casas. Es decir, algo así como los patriarcas de los clanes, de las familias. Pues estos jefes de las casas paternas no son. Ahí están los jefes de las casas paternas. Y se cree que Esdras no manda a los jefes de las casas paternas porque necesita que el pueblo se quede ahí. Y entonces el jefe de la casa paterna funciona como una cohesión familiar.
Entonces, él manda a otros hombres. No se sabe casi nada acerca de estos 11 hombres. Pero como dice el comentarista David Byrd, sus nombres, como siempre, tienen significados hermosos. Vamos a la lista, hermanos. El primero, Eliezer, significa Dios es mi ayuda. El segundo, Ariel, significa león de Dios. Tercero, Semaías, significa Jehová ha escuchado. Cuarto, solo que vean que el cuarto se llama Elnatán y hay 2 Elnatanes. De hecho hay 3 Elnatanes, ¿verdad que sí? Hay 2 Elnatán en la lista de los 9 y en la lista de los 2 doctos hay un Elnatán. Ya no sé si ya los pudieron observar, están en la lista de los 9, hay 2 Elnatán y después que se mencionan los 2 doctos hay otro Elnatán. Pues Elnatán significa Dios ha dado. Y vean la raíz de este nombre, Elnatán. El prefijo prefijo para nosotros, él significa Dios, como Elohim, como cuando Dios dice, Jesucristo decía, Eloi, Eloi, lama sabactani. Señor, Señor, me has desamparado. Pues el prefijo él significa Dios y Natán significa dar, Dios ha dado. ¿Por qué se lo digo? Porque el siguiente se llama Natán. Es el Natán, pero sin él. Por lo cual, Natán significa dar, o mejor dicho, dado, regalo, don. Así que prácticamente el Natán y Natán son 2 formas del mismo nombre. Seguimos con los significados. Jarib significa él contiende o él aboga, hablando de Dios, ¿no? Siguiente, Zacarías. Este no es el Zacarías el profeta, él seguramente ya había muerto para este entonces. Zacarías significa Jehová recuerda. Y por último, Mesulam. Mesulam significa restitución. Dice el comentarista David Byrd que quizás se llamaba así, Mesulam quizás se llamaba restitución, porque nació de la muerte de su hermano mayor. Entonces, Mesulam seguramente es el siguiente de una pérdida familiar. Su nombre también puede significar galardonada. Estos son los 9 hombres principales, o sea, hombres importantes en la familia, en las familias que estaban yendo a Jerusalén, hombres de reconocimiento social. Pero también hay hombres doctos, es decir, que estos tal vez no eran tan populares en la sociedad judía que estaba próxima a arribar, pero si eran hombres que Esdras los conocía por inteligentes y por entendidos de Dios. ¿Cuáles son los 2 hombres? El Natán, que ya dijimos que hay otro el Natán, ¿verdad? Que significa Dios ha dado. Y el segundo es Yarib, similar a Jarib, que significa Jehová contiende o Jehová intercede. Estos 11 hombres, los 9 principales y los 2 doctos, fueron enviados a un hombre llamado Ido. Ya conocemos el nombre de Ido, yo espero que hayan reconocido ya el nombre de Ido. Ido es el nombre del abuelo de Zacarías. ¿Qué es Zacarías? Este es el profeta. Ido es el nombre del abuelo de Zacarías, pero ya dijimos que el profeta seguramente ya ha muerto para este entonces. Entonces, no es Ido, este Ido no es el abuelo de Zacarías, definitivamente, es otro Ido. Y también Ido es el nombre de un sacerdote que acompañó a Zorobabel en el primer viaje. No sabemos más de Ido, no sabemos quién es, pero definitivamente era un hombre importante en una comunidad levita. Uno puede deducir que Esdras manda a 11 hombres a una comunidad levita porque manda a 11 hombres a hablar con un hombre importante y este hombre importante le va a dar un grupo de levitas. Seguramente él sabía que no todos iban a atender, por eso la comitiva era una comitiva grande para decirles,
que es un viaje importante el que iban a realizar. Estos hombres dicen que están en Casifia. No se sabe tampoco mucho acerca de este lugar, más que parece ser una comunidad de levitas. Pero notemos aquí la palabra lugar. Aquí dice un lugar. Esta palabra es una palabra hebrea que se dice Makom, o Makom mejor dicho, Makom. Pero esta palabra, Makom, no significa lugar como cualquier lugar. Esta palabra ha sido utilizada en el Antiguo Testamento como un lugar especial. En Génesis 22:4 se usa la palabra lugar para referirse al lugar donde Abraham iba a sacrificar a Isaac. Makom también es una palabra utilizada en Éxodo capítulo 3 versículo 5, cuando Dios le dijo a Moisés: este Makom donde estás parado, santo es. También es utilizado en Isaías 66:1, cuando se dice que el Makom del cielo es el trono de Dios. Así que la palabra aquí lugar es utilizado es utilizado como referencia a un lugar santo o a un lugar religioso. ¿Por qué se llamaba así? Bueno, no podemos saber a ciencia cierta porque el texto no lo dice, pero parece ser que se debe a que muchos levitas, que eran oficiales del templo, habitaban en ese lugar. Y les cuento esto como aprovechando, esto no lo tengo en el sermón, pero los judíos de la diáspora, cuando empezaron a vivir en otros lados del imperio persa y el imperio griego, empezaron a hacer comunidades, y muchas comunidades se volvieron al paganismo. Y había una comunidad importante en Alejandría, en Egipto. Y ahí esa comunidad era la de Elefantina. Y ahí fueron una comunidad pagana, una comunidad que torció la religión. Pues parece que esta comunidad levita también es una comunidad religiosa, pero digamos que una comunidad buena, una comunidad de santos, al punto que Esdras manda a 11 comisionados a que traigan levitas de ese lugar para que hablen con Ido, e Ido les dé personas. El texto dice que Esdras puso las palabras en la boca de los 11 para llevar el mensaje a Ido. El mensaje debía ser claro: necesitaban levitas, no podían emprender el viaje sin los ministros de la casa de Dios. No era correcto que otras personas que no fueran parte del ministerio del templo llevaran y apoyaran en las necesidades religiosas. No podía ser así. No sé si ustedes recuerdan la ocasión donde David está tratando de llevar el arca del pacto a su ciudad, pero la llevan unos animales de carga. En el camino se cae el arca del pacto y un hombre llamado Usa, con todas sus buenas intenciones, intenta recoger el arca para que no se caiga. ¿Y qué hizo Dios? Lo fulminó. Así que si querían ser bíblicos, y Esdras conocía esa historia, si querían ser bíblicos, si querían ser obedientes, necesitaban levitas para llevar las ofrendas, para enseñar al pueblo todo lo que él había mandado en su palabra. Nótese que Esdras dice lo siguiente: traigan ministros del templo. Pero ya hemos dicho que el templo en Jerusalén ya tenía todas sus necesidades cubiertas. Pero el templo era más que la construcción. ¿Qué era el templo? El templo era el lugar y la gente que servía en ese lugar. Eran los hombres que llegaban a ofrecer sacrificios, y los hombres que recibían los sacrificios y los sacrificaban, y los hombres que llegaban ahí y eran instruidos por los sacerdotes y por los levitas. Todo eso era la dinámica del templo, era mucho más que el edificio. Y en este caso también eran necesarios los levitas para llevar todos los utensilios y todo lo que se había dado para el templo. Así también en el nuevo pacto, en este nuevo pacto con Jesucristo, no tenemos ya más un templo hecho con manos y con manos. Un templo no hecho ya con piedras.
Pero aún así es necesario que ministros sirvan en el templo que está construido con la vida de los creyentes. Es necesario, no levitas ya, sino ancianos y pastores que trabajen en la obra de Dios, en el servicio de las almas, en la enseñanza de los corazones y en el cuidado de las ovejas. Los pastores y los ancianos no son como gerentes de una empresa. Uno pone un gerente porque es necesario que un hombre o una mujer dirija algunos asuntos para llegar a ciertos objetivos económicos. Bueno, esto no es así. Se espera que un gerente pues tenga unas capacidades excelentes y la junta directiva lo elija y cierta persona pues tenga este liderazgo. Pues, pero esto no es así. Los ministros de Dios son hombres capacitados y nombrados para el ejercicio pastoral por Cristo y con la garantía del Espíritu Santo que obra a través de ellos. Es decir, que Dios los utiliza para el servicio de la casa de Dios. Hay iglesias que operan sin pastores y definitivamente operan con suficiencia espiritual, o sea, son iglesias funcionales. Pero las iglesias que tienen ministros, con buenos ministros, funcionan y operan con abundancia espiritual. Las iglesias que no tienen ministros operan con suficiencia espiritual. Es decir, es suficiente. Pero las que operan con ministros, con abundancia espiritual. Son los ministros quienes enseñan y aplican la palabra. Están dotados espiritualmente con el conocimiento y la sabiduría para ello. Son los que administran los sacramentos, que poseen una gracia especial, siendo sello y señal del pacto de gracia para con los creyentes y medio de gracia que son seguros. No son otros hombres, aparte de ellos, quienes tienen la garantía del Espíritu. No son otros hombres quienes tienen el respaldo de Dios, son los ministros y los ancianos. Ellos son los que revelan a Cristo en su máximo esplendor. No por ellos mismos, sino porque llevan la palabra y los sacramentos. O dígame ustedes, ¿acaso no es una bendición estos hombres que explican la palabra y a Jesucristo contenida en la palabra? ¿O acaso no es una bendición ver la belleza del Salvador en toda la Escritura? ¿Acaso no es una bendición ver la inmensidad del amor explicado por estos hombres? ¿O acaso no son ellos los únicos designados para administrar las hermosas aguas del bautismo que limpian el pecado y la Santa Cena que es alimento espiritual? Es una bendición tener ministros del templo de Dios y con ellos una iglesia que es completa y que es plena. Tanto como es posible serlo en este mundo caído. No existen iglesias perfectas, pero existen iglesias con abundancia espiritual. Por eso, como los 9 siervos de Esdras, los hombres importantes, y como los 2 hombres sabios, nosotros todos, los que estamos aquí, debemos procurar los mejores ministros para la iglesia de Cristo. ¿Qué le dijo Jesús a sus discípulos en Lucas capítulo 10, versículo 2? A la verdad, la mies es mucha, pero los obreros son pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Como estos 11 hombres, nosotros todos somos llamados a buscar los hombres más preparados, a verdaderos hombres de Dios. Estamos llamados a procurar que ellos vengan al servicio de Dios. Estamos llamados a darles un vaso de agua,
a suplir sus necesidades materiales, a someternos a ellos con alegría, a honrarlos, a orar por ellos, porque son primera presa del pecado y del enemigo. De la misma manera, estamos llamados todos nosotros a denunciar a los falsos ministros, a los que hacen daño al cuerpo de Cristo, a quienes corrompen la doctrina, a orar para que Dios los reprenda y se compadezca del pueblo que sufre por causa de ellos. De esta manera, y con este propósito, y por este propósito, Esdras tuvo éxito en cosechar buenos ministros. Versículo 18 al 20. Dice Esdras, y nos trajeron, según la buena mano de nuestro Dios sobre nosotros, un varón entendido de los hijos de Mali, hijo de Leví, hijo de Israel, a Serebías con sus hijos y sus hermanos 18. A Asabías y con él a Jesaías de los hijos de Merari, a sus hermanos y a sus hijos 20. Y de los sirvientes del templo, a quienes David con los príncipes puso para el ministerio de los levitas, 220 sirvientes del templo, todos los cuales fueron designados por sus nombres. Aquí la escritura menciona 3 nombres, 3 hombres. El primero es Serebías de la casa de Mali, y los otros 2 son Asabías y Jesaías de la casa de Merari. 2 grupos de 2 casas diferentes, aquí un hombre y aquí 2 hombres. Estos son los que Dios les dio de regalo para el viaje. Es irónico, porque el nombre Mali significa débil, y el nombre Merari significa amargura. Del débil y de la amargura vendrían hombres piadosos. Estos 3 hombres son de 2 casas diferentes, Mali y Merari. Pero Mali y Merari no son hermanos. De hecho, bueno, parece así, ¿no? La casa de Mali y de Merari parece que son hermanos, pero no son hermanos. De acuerdo con Éxodo 6:19, Números 3:20 y otros pasajes, Mali era hijo de Merari. No eran hermanos, sino Mali era hijo de Merari. Pero la casa de Mali fue tan numerosa que se convirtió en una casa aparte, y la de Merari, sin los de Mali, se convirtió en la otra casa. Esto está en Primero de Crónicas 6:29. Bueno, de la casa de Mali vendría Serebías con 18 hijos y hermanos. Y de parte de Asabías y Jesaías, 20 hijos y hermanos. Eran 2 grandes grupos de levitas. Además de ello, dice que llegaron 220 sirvientes del templo. Un gran número de levitas. Así el Señor se proveyó para sí mismo y para su rebaño pastores, levitas, para su pueblo líderes, para su viña cuidadores, para que todos glorificaran a Dios en el ejercicio de una adoración bien entendida. Es de nuestro conocimiento, es de todos nosotros, de nuestro conocimiento, que hay mucho pueblo en nuestro país, mucho pueblo cristiano en nuestro país, y también hay mucho pueblo necesitado de buenos ministros, capacitados y respaldados por el Espíritu Santo. Es de común conocimiento que en nuestro país hace falta ministros que prediquen correctamente la palabra, que pastoreen a las ovejas y que gobiernen sobre su pueblo. Nosotros deberíamos orar para que Dios levante ministros para el templo
viviente de Dios. Nosotros no estamos llamados, como estos 11 hombres, a buscarlo literalmente en algún lugar. Estamos llamados a clamar por que ellos vengan de parte de Dios, que Dios los envíe. Así que, hermanos, también hoy, para los que estamos aquí, varones, hoy este es un llamado para que los varones que estamos aquí y los que escuchan este mensaje puedan prepararse y, si es necesario, atender el llamado de Dios, a estudiar la palabra, a confirmar el llamado en su vida, porque el ministerio el ministerio pastoral ya no es como antes. ¿Cómo era confirmado el ministerio pastoral levítico? Si yo nacía levita, yo tenía que ser pastor. Esto ya no es así. Ahora el ministerio es confirmado, no por la genealogía, sino por el Espíritu Santo que pone el anhelo en el corazón. En el solo consejo de Cristo ha determinado Él mismo, Cristo mismo, ser pastor de su rebaño, pero lo hace y ejerce su pastorado a través de pastores débiles e imperfectos. Porque este es el ministerio, del gran ministerio que tiene Cristo como servidor de su propio templo, del pueblo que Él ha comprado con su propia sangre. Este es de hecho el encargo que Pablo le da a los ancianos en Éfeso. ¿Qué le dice Pablo a los ancianos? Velad por el rebaño sobre el cual el Espíritu Santo os ha puesto como cuidadores, para apacentar la iglesia, la cual Cristo ganó con su propia sangre. También nosotros estamos llamados a buscar ministros, orando, para que ellos sean llamados por el anhelo personal y la confirmación del presbiterio. Aquí no se vale decir, ya no se necesitan pastores, hay demasiados pastores. Puede ser que haya muchos pastores, pero malos pastores. Yo le comentaba a Alejandra, pues que ahora que he recibido el ministerio pastoral, me da un poco de vergüenza decir que soy pastor. Y no porque me dé vergüenza el ministerio, sino porque yo sé qué es lo que la gente piensa de un pastor. ¿Qué piensa la gente de un pastor? Que le gusta el dinero, ¿no? Y eso sí me da vergüenza. Obviamente es algo que me agrada de Cristo y que Él ha puesto sobre mí. Sin embargo, lamento mucho el nombre que han dado muchos pastores acerca del ministerio. Así que es necesario que nosotros oremos para que muchos sean llamados. Hay iglesias, verdaderos creyentes, que necesitan buenos pastores. Personas que enseñen bien la palabra, que no se aprovechen y trasquilen la lana de sus ovejas, que gobiernen con sabiduría, que aconsejen continuo. Y hoy hago también el llamado para los que estamos aquí. Si hay alguien que es llamado por Dios, para que pueda responder y se prepare, para que se dispongan. Y también para los que están aquí, que no han sido llamados, puedan orar y clamar. Y si hay alguien que escucha por ahí, que es pastor y nunca fue llamado, que se retire. Que se retire y se arrepienta. Pero más importante, que todos veamos la necesidad de cumplir con las tareas del templo de Dios. Nosotros somos el templo de Dios. Si Dios se provee para sí ministros, es porque nos cuida a nosotros. Nos cuida, nos cubre con sus alas. Es importante que todos veamos la grandeza de Cristo en el ministerio del templo de Cristo. Oremos, hermanos. Señor, te pido que tú pongas esta palabra en nuestro corazón para que clamemos por buenos ministros para tu pueblo.
Que no solamente nosotros lo necesitamos, Señor, sino tantos hermanos que se encuentran en diversas iglesias con malos pastores. Pastores que se aprovechan, que toman ventaja, que no cumplen su deber. Te pido, Señor, que tú levantes hombres preparados, piadosos, con buen testimonio, para que cuiden a tu rebaño, que tú has ganado con tu sangre. Y que cada uno de nosotros aquí sienta la responsabilidad de orar, para que vengan más ministros. Porque nunca hay pastores suficientes, Señor, sino solamente cuando hemos clamado a ti. Porque hay muchos falsos que se han levantado para hacer daño a tu iglesia. Y lo tomamos, Señor, como un castigo. Porque los falsos maestros se levantan según los falsos creyentes. Amontonamos para nosotros según queremos oír y no según tu palabra. Te pido, Señor, que tú pongas en nosotros el deber de orar para que mandes a tus servidores, a los servidores del templo. Te pido, Señor, que tú también, si hay entre nosotros alguna persona que está siendo llamada por ti, que le termines de buscar, que pongas el anhelo en su corazón y lo prepares para esta labor tan digna y que ha sido tan despreciada por muchos. Te pido, Señor, que también tú saques a los malos pastores de las iglesias, que les quites este privilegio que están mal utilizando. También, Señor, te pido por mi propia vida, para que pueda ejercer el oficio correctamente, junto con nuestro hermano Ronald. Bendícelo, Señor, y guárdalo del mal. Dale sabiduría también, para que cuiden del templo de Cristo, que somos todos nosotros. Ayúdanos, Señor, a prosperar espiritualmente y cuida también de nosotros materialmente, para que honremos tu nombre, para que seamos conducidos correctamente en la adoración, porque Cristo lo merece y también es provechoso para nosotros. Por el Señor Jesús te lo pedimos. Amén.